Hola, hola, bienvenidos a Amor por la Palabra. Como cada viernes estamos compartiendo una porción de Apocalipsis. La semana pasada terminamos el capítulo 4 de Apocalipsis y vamos a comenzar el capítulo 5. Vamos a mirar si podemos avanzar hasta el versículo 7 de este capítulo 5, que tiene como título El rollo y el cordero. El capítulo 4 y el 5 están entrelazados el uno con el otro. Recordemos que Juan oyó una voz como de trompeta que le dijo: sube acá. Y desde allí se le está mostrando todo el escenario celestial, nunca antes visto. Se le abrió a Juan el cielo para revelarles todas estas cosas que hemos estado viendo ya, y continuamos porque todo sigue girando alrededor al trono de Dios. Entonces toma tu Biblia, una libretica con apuntes, si tienes también sería bueno, para que vayamos mirando versículo a versículo. Entonces leamos el versículo 1 del capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Debemos recordar que en aquel tiempo los libros no eran como los nuestros hoy, sino que se usaban rollos confeccionados con hojas de papiro unidas entre sí. De esta manera era que hacían los libros, y normalmente en estas hojas se escribían solo por un lado. Una curiosidad de este libro que está en la mano del que está sentado en el trono es que está escrito por dentro y por fuera, o sea, está lleno de información, no le cabe más. En cuanto al contenido del libro, no se nos dice qué puede haber allí, pero es posible que sea un título de propiedad de la tierra a nombre de nuestro Dios. Es posible que sea eso. Igual, en la medida en la que vamos avanzando y los sellos se van a ir abriendo, nos daremos cuenta también que vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Es muy importante que nosotros entendamos eso. O sea, ahora mismo en este primer versículo no se nos habla nada acerca de lo que hay en el libro, de lo que hay escrito allí, pero como vamos avanzando, en la medida en la que vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta de eso. En todo caso, no debemos perder de vista que la acción que comienza con la apertura del primer sello, que eso está en el capítulo 6, versículo 1, no va a terminar sino hasta el capítulo 21, versículo 6, cuando Dios anuncia: hecho está. Vamos a leer Apocalipsis 21, versículo 6. Entonces, esta escena que va a comenzar cuando se abra el primer sello en el capítulo 6, versículo 1, va a continuar hasta el capítulo 21, versículo 6, que dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es importante que tengamos en cuenta eso. Todo este escenario se va a extender hasta este capítulo 21. En cuanto al contenido del libro, sellado con 7 sellos, debemos pensar que se trata del programa divino para establecer el reino de Dios en este mundo, ¿sí? Por lo tanto, este libro contiene, por así decirlo, la hoja de ruta de aquellos acontecimientos proféticos finales que han de acontecer en los últimos tiempos y que tienen como meta el establecimiento del reino de nuestro Dios en este mundo. Es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, el versículo 2, si lo leemos, dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Aparece un ángel en escena, un ángel fuerte, dice Juan.
Y la pregunta del ángel, y que la hace a gran voz, o sea, un pregón fuertísimo, es: ¿quién es digno? Es lo que pregunta el ángel. El pregón se hizo tan fuerte, fue tan fuerte, que llegó a todo lugar, al cielo, a la tierra, y llegó aún debajo de la tierra. Es decir, a los puntos más lejanos de la creación llegó este pregón. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Esa es la pregunta que el ángel hace. Ahora, notemos una cosa, y es que no hubo quien. En el versículo 3, y ninguno, dice, y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No había ninguno. Ahora, el ángel no está preguntando quién es poderoso para abrir el libro, porque seguramente él mismo era grande y fuerte y poderoso. Y tal vez hoy podemos encontrar muchos poderosos que pudiesen tomarse el juicio por su cuenta, ¿no? Y destruir la tierra. Poderosos hay muchos. De hecho, hay muchos gobernantes que tienen en su poder algún botón para detonar una bomba atómica contra otra nación y destruirla completamente. Entonces, aquí el asunto no es quién es poderoso, sino es quién es digno. Esa es la pregunta que está haciendo el ángel. Si hay alguien digno. ¿Por qué? ¿Por qué digno y no poderoso? Porque los juicios de Dios son de naturaleza moral. Entonces tiene que haber alguien que moralmente sea digno de tomar este libro, de abrirlo, desatar sus sellos. Entonces la cuestión que se plantea en este momento es si hay alguien que no solo, escucha bien, tenga el poder para juzgar a este mundo, sino también que tenga la dignidad y calidad moral para hacerlo. Eso es lo que el ángel está proclamando, lo que el ángel está a gran voz pregonando. Y aún más, que sea capaz también de establecer un orden nuevo donde las personas vuelvan a una relación correcta con Dios. A ese es que se está buscando. Dice en el versículo 4, dice, y lloraba yo mucho. ¿Quién lloraba mucho? Juan. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¡Wow! No se había hallado a ninguno digno. Y lloraba yo mucho. ¿Por qué lloraba Juan? A ver, él sabía que si el libro no se abría, que si los sellos no se desataban, el plan de Dios, el propósito de Dios para nosotros, para esta tierra, quedaría inconcluso, no se cumpliría. Eso significaba que la tierra seguiría bajo la maldición del pecado, y el pecado continuaría haciendo estragos en la humanidad como lo ha hecho por siglos. Eso significaba también que continuaría aún Satanás reinando sobre este mundo. Continuaría aún el enemigo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, seguiría gobernando. Y también significaba eso que no iba a haber un juicio, no se iba a juzgar el pecado, y los justos, los santos que habían muerto, no iban a ser vindicados. O sea, lo que estaba en juego era mucho. Por eso Juan lloraba, porque Juan sabía todo lo que significaba ese libro. Ahora, ¿lloramos nosotros hoy? ¿Lloramos nosotros así en la presencia del Señor, en nuestra oración personal?
Lloramos pidiéndole al Señor que venga a su reino, que se establezca su reino, que se cumpla su propósito sobre esta tierra, aunque implícito en eso entendemos que tengan que venir los juicios de Dios, porque esa es la hoja de ruta que Él va a usar. Todo va a comenzar, recordemos el orden, o sea, el juicio comienza por la casa de Dios. Él ya juzgó su iglesia, ahora comienza el juicio de las naciones. Y posterior a eso, entonces se establecería el reino de Dios. Pedimos nosotros al Señor, como Jesús nos enseñó a orar, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Estamos orando así? ¿Son esas nuestras oraciones? ¿Estamos orando y derramando nuestro corazón y llorando delante del Señor porque su plan de gobierno se establezca por fin en esta tierra? ¿No estamos nosotros ya cansados, no estamos ya hartos del gobierno humano que nos engaña y seguimos cayendo? Yo me sorprendo cómo la gente sigue creyendo. Es increíble la credibilidad que tenemos los seres humanos para con los hombres. Es que cada 4 años que se elige un presidente y se sube, y eso habla bellezas, maravillas. Pareciera que nosotros estuviéramos tan acostumbrados a todo este ambiente, a todo este mundo, a la forma en la que las cosas suceden. Pareciera que estuviéramos contentos así, pareciera que estuviéramos bien, cómodos así. Y no clamamos porque el reino de Dios venga, y estamos felices con los gobernantes que tenemos. Y no queremos que el gobierno de Dios se establezca. A veces me sorprende, pero creo que es increíble. Juan lloraba. ¿Lloramos nosotros? Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¡Qué buena noticia esta! ¡Wow! El león de la tribu de Judá. Este título proviene de la bendición que Jacob le dio a su hijo Judá. Eso está en Génesis 49. Si quieres buscarlo, lo podemos hojear un momento. Podemos hojear por un momento. Génesis 49. Desde el versículo 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? ¡Wow! Entonces, mira, resulta de que este título de el león de la tribu de Judá le fue dado al Señor Jesucristo porque en esta bendición de Jacob a su hijo Judá, él anticipaba que era de ella de donde procederían los reyes de Israel, número 1, y de donde finalmente vendría el Mesías de Dios. Y como sabemos, nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. Si tú lees la genealogía en Mateo 1 al 3, te vas a dar cuenta que el Señor Jesucristo venía de esta tribu. Pero no solamente ese es el título que el anciano le dice a Juan aquí que tiene, sino que también le dice la raíz de David. El Antiguo Testamento no solo anuncia de qué tribu vendría el Mesías, sino también de qué familia de esa tribu iba a proceder. Y era nada más y nada menos que la familia de David. Dios le había prometido a David en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 16, que de su descendencia, de uno de sus hijos, él iba a levantar a uno, le iba a hacer casa firme, iba a establecer su trono para siempre, un trono eterno. Y es
ese es Jesucristo. Esta promesa no era para Salomón, no era para ninguno de los hijos en el momento de David, era para un descendiente futuro. Y aquí lo tenemos. Él es entonces el león de la tribu de Judá y también la raíz de David. Además, el anciano le dice a Juan que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, ahora bien, el hecho de que venció sugiere necesariamente que hubo una lucha en la que él fue el vencedor. ¿Cómo venció? Es la pregunta. ¿A qué lucha se refiere? Son preguntas muy importantes que debemos de hacernos nosotros. Aunque resulte paradójico, Cristo venció muriendo en una cruz. Así fue. Sin duda esto desafía nuestra forma de hacer las cosas. A diferencia de nosotros, Él no eligió el camino del poder y la gloria, sino el de la humillación y el sacrificio. De este modo fue que Jesús venció. Yo sé que nosotros elegiríamos otro camino. Nosotros no elegimos el camino de la humillación y del sacrificio. Nosotros elegiríamos contrario a eso, el camino del poder y la gloria. Eso es lo que nos gusta a nosotros: poder, gloria, fama, prestigio. No, pero Jesús no venció así. Jesús lo hace todo al contrario. Por eso nos puede resultar a nosotros paradójico esto, de que el Señor venza a través de su muerte y resurrección. Ahora, ¿venció por qué? Número 1, porque demostró que el diablo había engañado a la humanidad por siglos, la había engañado, haciéndole pensar que Dios no nos amaba. Eso fue lo que le sugirió a Eva, que Dios no nos amaba. Pero ¿existe mayor amor que el que Dios nos demostró entregando a su propio Hijo para morir por nosotros en la cruz? El apóstol Pablo lo pone así en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínate el amor del Padre. Juan 3:16 también nos lo demuestra. Entonces, Jesús, muriendo en la cruz, le quita la máscara al diablo. Desvirtúa esta mentira, este engaño. Venció también porque al precio de su vida consiguió la redención de todos aquellos que ahora creemos en Él, teniendo la posibilidad de ser librados del reino de Satanás. Por eso también venció. Y hay una tercera razón. Venció porque Él adquirió el derecho de juzgar a los hombres, porque Él mismo se hizo hombre como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, Él es el único con la capacidad moral para juzgar los pecados de otros, por cuanto es inocente y puro. Por eso venció nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es esto. Pero en el versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Extraordinario esto. Ahora, cuando Juan miró, quizá esperaba ver a un león, ¿no? Que con sus rugidos hiciera temblar a todo el mundo, y de miedo todas las fuerzas hostiles fueran sometidas a él. Todos sabemos cómo andan los leones, ¿no? Ellos son conscientes de su superioridad, sin ningún temor. Ellos rugen mientras el resto de los animales están en silencio. Así de confiado es un león. Y el anciano le dice a Juan que el león de la tribu de Judá ha vencido. Pero cuando Juan mira, no ve a un león, ve a un cordero. Qué curioso. Entonces, lo que Juan ve en la escena celestial es eso.
es a un cordero y como inmolado, dice, que lo ve como inmolado. El contraste no puede ser mayor. Es verdad que cuando los hombres, nosotros los seres humanos, buscamos símbolos de poder, inmediatamente pensamos en poderosas bestias o aves de presa. Los países mismos tienen animales que los representan, ¿no? Por ejemplo, Rusia exhibe al oso, el oso fuerte. Gran Bretaña muestra al león. La India el tigre de Bengala. Aquí en España es el toro bravo. Y los estadounidenses tienen el águila. Esos son los símbolos que nosotros escogemos. Y si nos preguntaran a nosotros, incluso como creyentes, ¿con qué animal nos identificamos? Seguro que nosotros diríamos el águila, el león, el oso, el tigre, el jaguar o la pantera, o escogiera un animal así, wow. Pero nunca hubiésemos pensado en el cordero. Nunca. Ay, solo Dios. Solo Dios se atrevería a usar como símbolo de poder un inofenso cordero. Solo el Señor hace eso. Qué increíble es Dios, ¿no? A mí me encanta cómo Dios hace las cosas, porque en todo lo que Dios hace nos desafía de una manera tan extraordinaria. No solo nos desafía, yo te digo, nos hace volar, nos hace volar el cerebro. O sea, como que uno no se lo espera, uno no se espera que Dios actúe así, que obre así. Jamás nos esperamos cómo va a obrar. Es tremendo. Pero aquí se destaca la paradoja central del libro de Apocalipsis y de la fe cristiana. Jesús no venció por la fuerza, sino por su muerte. Un detalle importante que debemos observar es que Él aparece como inmolado, es decir, tiene las marcas de haber sido muerto en sus manos. Todavía tiene las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado. Pero también este cordero está de pie, lo que implica que está vivo. Y la referencia es sin duda a su resurrección de los muertos. Fue inmolado, tiene las marcas, pero está en pie, como quien ha vencido, como quien se ha levantado de los muertos. Además tiene 7 cuernos. Algo que no ocurre con los corderos que nosotros normalmente vemos, ¿sí? Si hemos visto corderos, no le vemos que tenga 7 cuernos. Esto es algo que no es normal. Pero aquí, una vez más, el número 7 viene a representar el concepto de plenitud. Y los cuernos en la Biblia aparecen frecuentemente como símbolos de poder y fortaleza. Por lo tanto, a pesar de su aparente debilidad, este cordero tiene un poder perfecto. ¡Wow! Me gozo cuando te comparto esto. Y por último, también decía el anciano Juan que tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Seguramente esté relacionado con el Espíritu Santo. Esto sugiere un conocimiento pleno de todo lo que ocurre en el mundo. Nada pasa inadvertido para Él. Algo muy apropiado, teniendo en cuenta que Él va a ser el juez de este mundo. De modo que para aquellos que se acogen a su oferta de perdón, Cristo es el Cordero Pascual que nos libra de la ira. Pero
para los que le rechazan, Él es el león de la tribu de Judá y tendrán que enfrentar su ira. ¿Con cuál de estos dos aspectos del Señor quieres enfrentarte tú? ¿Con el cordero inmolado o con el león de la tribu de Judá? ¿Sabes por qué Juan, ahora que lo pienso, sabes por qué Juan no ve al león sino al cordero? El anciano le habla del león, pero cuando él lo ve, él ve al cordero, porque Juan había aceptado ese sacrificio. A Juan se le presentó como el cordero. A mí se me ha presentado como el cordero, como mi cordero amado, que me ha salvado, que ha rescatado mi vida de las garras del enemigo, que me ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Yo me siento feliz de recibirlo como cordero en mi vida. El versículo 7 nos dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tenemos ahora una escena de máxima solemnidad. El cordero se acerca hasta el trono y toma el libro de la mano de Dios. Esto ya había sido profetizado por Daniel en el capítulo 7, versículo 13 al 14. Notemos que cuando el cordero se acerca al trono, no se postra ni se inclina como lo hacen los demás. Esto es porque tienen la misma autoridad y poder que el que está sentado en el trono. Él se acerca con toda naturalidad, con toda confianza, porque comparte la misma naturaleza con el Padre. A partir de este momento en que Jesús toma el libro de la mano de Dios, el cumplimiento de los propósitos divinos para este mundo están en sus manos, porque Él es digno de ello. Y no debemos olvidar que esto es un resultado de su victoria sobre Satanás por medio de su muerte y resurrección. Ahora, la obra de la redención ya está completa, pero queda que sus enemigos sean derrotados hasta que todos, como dice Hebreos 10:13, todos sean puestos por estrado de sus pies, todos sean sometidos. Y cuando lo haya hecho, entonces Él entregará el reino a su Padre. Qué maravillosa escena esta. Qué extraordinario esto que se le está mostrando al apóstol Juan. Yo no sé si tú te emocionas como yo me emociono, pero a mí me enternece, me emociona, me alegra. Me pasa de todo. Yo siento una cantidad de sensaciones maravillosas en mi corazón cuando entro a estudiar en detalle estos capítulos de Apocalipsis, porque me pasa con todos. Me ha pasado desde el primer capítulo hasta me ha pasado eso. Esto es, mis amados, el capítulo 5 hasta el versículo 7 de Apocalipsis, lo que quería compartir con ustedes en este día. Espero que mediten en esto, que lo puedan volver a leer, que lo puedan volver a repasar y que sea de gran bendición para todos. La próxima semana continuamos desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Vamos a tratar de abordar toda esa parte para que podamos terminarlo. Un abrazo fuerte para todos, que tengan un bendecido fin de semana. Y ya sabes, los que de pronto no han seguido en orden este estudio de Apocalipsis y los demás videos que estoy compartiendo en la semana, los devocionales, pueden entrar a nuestra página de app, Amor por la Palabra, en YouTube, y ahí los encuentras todos. Están en orden. De hecho, los venimos haciendo numerados para que queden en orden. Un abrazo fuerte.